Y me da muchísimo gusto saludar y recibir en este espacio a nuestro querido amigo el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, en este Viernes Santo, Viernes de Reflexión también, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es. Buenas tardes, Gregorio. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio el día de hoy. Bien, muchísimas gracias. Pues sabemos el tema que está sobre la mesa el día de hoy, ser polímata en la era de la información. Yo entiendo polímata algo así como un sabio, un erudito, una persona así de mucho conocimiento, ¿no? Así es, Gregorio. El polímata es la persona que sabe de varios conocimientos al mismo tiempo. Es la persona capaz de conocer de una área o de otra área. Fíjate cómo al día de hoy el 60% de los trabajos que existirán en los próximos años, en el corto y mediano plazo, aún todavía no han sido creados. Esa es una conclusión a la que han llegado ya muchos especialistas. Y el tema es, si tú te dedicas a una profesión, la que sea, si eso Ujú. define tu vida, muy probablemente no tengas un trabajo en los próximos años. ¿Cómo enfrentar en la era de la información este cambio tan importante? Y una de las cosas que sin duda es la respuesta es empezando a educar más, algo que las escuelas no hacen, a ser polímatas, que es conocer de varias cosas, pero no solamente conocerlas, sino ser capaz de combinarlas, de tener una relación entre una cosa y otra. Esa es probablemente el tema esencial del polímata, la persona que sabe de alguna manera entender un problema y resolverlo aplicando distintos campos del conocimiento. En ese sentido, una de las cosas importantes es decir que para ser polímata no hay que ser un genio, tampoco hay que ser una persona extraordinariamente culta, sino simplemente hay que tener, me parece, cuatro elementos muy importantes que hoy nos están haciendo falta en los sistemas educativos. El primero es una mentalidad de curiosidad, una mentalidad de crecimiento. Esto es algo que tenemos que aprender a crear en los niños, en los jóvenes, generar esa mentalidad de conocimiento, porque muchas cosas de las que aprendemos no las aprendemos nada más en la escuela. Esa curiosidad nos lleva también mucho a pensar en esta parte primera que es la mentalidad, en la humildad. Hoy por hoy, qué poco humildes muchas personas son intelectualmente hablando. Caen en el efecto que se llamaba de Dunning-Kruger. Cuanto menos sabe una persona, más tienden a sobreestimar su propio conocimiento. Entonces, una mentalidad abierta a la curiosidad y entendiendo que sabemos poco. Otra de las cosas es mejorar nuestras estrategias de aprendizaje. Me parece que en lo que se refiere al aprendizaje, hay que abandonar la idea de que aprender es solo absorber información. Eso no es así, porque saber no es lo mismo que entender y entender no es lo mismo que aplicar. La mayoría comete siempre el error de quedarse en la superficie, consumiendo contenidos sin asimilarlo. Por eso una de las cosas más relevantes es que nosotros aprendamos a profundizar en el conocimiento y a entenderlo. Fíjate, Gregorio, que el psicólogo German Binks, alemán, revela que la curva del olvido es de alrededor del 70% en las siguientes 24 horas. O sea, lo que aprendemos, al siguiente día ya olvidamos el 70%. Por eso hay que intentar evitarlo a través de algunas estrategias, como puede ser, por ejemplo, el aprendizaje activo, hacernos preguntas de lo que aprendemos, o la revisión espaciada, que esas cosas que hemos aprendido las volvamos a repetir después de algunos días, con cierto nivel de consistencia. Pues ya con esta mentalidad y con estrategias de aprendizaje, la gran pregunta que tendríamos que hacernos para ser polímatas es cómo integrar estas áreas del conocimiento que estamos teniendo. Y ahí me parece que una de las cosas es aprender a pensar y relacionar las cosas, darnos espacios de silencio, sin una pantalla, sin consumir información, para nosotros mismos empezar a escribir, a pensar cómo una de las cosas que aprendimos se relaciona con otras. Conforme vamos construyendo esas conexiones, nos volvemos mucho más capaces, más valiosos para el mercado laboral, más interesantes nosotros mismos para encontrar respuestas a nosotros. Y aquí me parece que el uso de la tecnología, de los medios, puede ser muy valioso
si sabemos hacerlo, si entendemos que la mezcla de los conocimientos es lo único que hace que avancemos. Hoy por hoy, Gregorio, pensemos en adelante. No ser polímata ya no se trata de un tema de un lujo solo para algunos, sino que nos va a cerrar muchas puertas. Si yo solamente, mi caso, por ejemplo, yo soy abogado y me dedico solamente a ser abogado, ya en estos años es mucho más fácil que la inteligencia artificial sepa hacer un contrato mucho mejor que yo, que haga una demanda mucho mejor que yo. Pero saber relacionar el problema de un cliente, el saber relacionar temas de inteligencia artificial, muy probablemente me den una ventaja competitiva y resuelvan algo. Eso mismo pasa para cualquier otra profesión, para un contador, pasa también para una ingeniería. Ser polímatas es sin duda necesario para cómo viene los nuevos mercados laborales. Pero más allá de esto, resuelve mucho de nuestros problemas, porque solamente podremos encontrar respuesta a muchas de las cosas que están pasando alrededor siendo polímatas. Y con esto quiero cerrar, me parece muy importante, Gregorio. Si hoy vamos a las redes, si hoy nos metemos a Internet, encontramos cantidad de información que no es confiable. Encontramos cantidad de información que no nos puede convencer porque no es cierta. Y eso hace que tengamos una pérdida de confianza. ¿Cómo podemos nosotros manejarnos mejor ante todo este alud de información que todos los días tenemos? Cuando tenemos puntos de referencia. Si sabemos un poco más de historia, probablemente entenderemos que hay cosas que nos dicen que no pueden ser verdad. Si sabemos un poquito más, aunque sea un poquito más de temas tecnológicos, entenderemos que aquello que nos ponen enfrente o de finanzas que no nos hagan un fraude. Ser polímatas hoy en esta área de la información se vuelve indispensable y es algo que en una escuela que está súper especializada no nos enseñan, Gregorio. Este sería el comentario de hoy. No, hombre, pues muy completo e ilustrativo, querido José Antonio. Como bien lo mencionas, en esta área de información, pues el chiste es saber utilizar las herramientas, saber aprovechar la tecnología. La tecnología no necesariamente va a sustituir al conocimiento y es en donde nos tenemos que enfocar realmente, como bien lo señalas. Y aquí también el tema de la interacción personal, esas habilidades suaves, como se le traduciría, ¿no? Las soft skills que se le denomina, perdón por el término en inglés, pero esa capacidad que hay para interactuar con otras personas, para la colaboración, para hacer buen equipo, adicionalmente el pensamiento crítico que hoy promueven también muchas universidades, ¿no? Ya, porque la tecnología pues ya está ahí. Yo he platicado con algunos rectores de universidades y alguien me decía, es que el conocimiento es un commodity, decía. Pues, de alguna manera dices, bueno, pues es algo pero sí tenemos que conocer de lo que estamos hablando y lo que estamos buscando, como bien lo señalas tú. Así es, así es. El conocimiento por sí mismo, como un mecanismo de consumo, si nosotros no lo procesamos, si no entramos a esto que muy bien has comentado, ese pensamiento crítico, no terminamos de asimilarlo, ni lo podemos aplicar de forma adecuada. Más allá de hecho, yo le digo a muchas personas del auditorio, vamos a poner el ejemplo de un médico que sabe mucho, por ejemplo, de cardiología. Es un médico al cual vas a revisarte por un tema del corazón. Regularmente las personas acuden más a los médicos y se sienten más curadas por un médico que las sabe tratar humanamente hablando, que saben a ese paciente entender sus sentimientos, explicarle cómo darle una noticia, hacerle un chiste, tener empatía con el paciente. Fíjate cómo aquí se reúne el conocimiento científico del médico con su capacidad para relación con el paciente. Eso cambia completamente la manera de llevar una profesión, Gregorio. Y esa es la parte importante que tenemos ahora que pensar. La especialización nos puede dejar muy limitados desde ese punto de vista. José Antonio, como siempre, un placer platicar contigo, escucharte y pues nos vemos en unos días. Aquí estaremos la próxima semana. Espero que tú también. Por supuesto, Gregorio. Nos vemos el próximo martes ahí en el programa. Encantado. Muchísimas gracias. Aquí nos vemos y nos escuchamos. Gracias, José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.